día 9 de octubre, estamos en feriado, llega la emisión de la mañana del Comercio TV, esta vez nos acompaña Sofía Intimilla. Buenos días, Sofía. Roberto, amigos, muy buenos días, feliz inicio de feriado, nosotros aquí para entregarles de información de primera mano y así que vayan muy bien a este feriado. ¿Y el fútbol? Claro que sí, el fútbol. La participación de la selección no estuvo mal, ¿no? Bien. Me gustó, tuvimos un par chances ahí, pero todavía hay que ir. Hay que esperar el partido con el Uruguay y seguramente será mejor, puesto que podemos ir al estadio con las medidas de precaución, pero pueden ir alentando. ¿Hay con qué? Hay con qué, que eso es importante. Así que con buen espíritu de feriado iniciamos ya para compartir esta emisión del día viernes. Usted está en casa, está desayunando, preparándose para salir. No olvide detalles rápidos. Hay que tener las medidas de bioseguridad. Recuerde que por más de que estamos evidentemente abiertos para disfrutar del turismo, restaurantes, de compartir con la familia, no podemos dejar de entender de que ahí está la pandemia. Y si no tomamos las medidas, veamos el ejemplo que está pasando aquí en Europa. A reactivarse con seguridad, con todas las medidas de precaución, esa es nuestra recomendación. Y ahora continuamos con el desarrollo informativo, porque en el ámbito nacional les vamos a contar que la exasambleísta Nieve Vélez, acusada del delito de concusión por presuntamente haber cobrado diezmos a un exasesor, deberá cumplir medidas cautelares, entre ellas la retención de cuentas por $33,000. Así lo determinó la juez de la Corte Nacional de Justicia, Wilma Terán. La audiencia de formulación de cargos en contra de la ex legisladora Nidia Vélez se realizó pasada a las 4 de la tarde. Ella fue acusada por un ex asesor de haberle cobrado parte de su sueldo cuando Vélez era asambleísta por Loja. Y es que según la acusación, por algo más de un año el ex asesor habría cancelado los denominados diezmos, hechos que habrían ocurrido entre 2009 y 2013. Según el acusador Vicente Ogoño, este pagó más de $20,000, porcentaje del sueldo por algo más de 16 meses cuando trabajó como asesor 1. En este caso, pues la legisladora habría presionado a Ogoño para que abriera una cuenta compartida con Adriana C., también procesada en el caso. Es así que se concedieron las medidas cautelares contra la ex legisladora, la prohibición de ausentarse del país y la obligación de presentarse ante la autoridad competente, así como la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias por $33,000. Lo mismo ocurrió con Adriana C., también involucrada en este caso, y que habría servido como medio para recabar los créditos económicos en su condición de coautora del delito de concusión. Ella se deberá presentar ante la autoridad competente, así como la prohibición de enajenar bienes y también la retención de cuentas por $33,000. En el caso diezmos ya fueron sentenciadas anteriormente María Alejandra Vicuña y Norma Vallejo. Informó Marilyn Jaramillo. A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado solicitó audiencia para vincular a Paul Grande, expresidente del directorio del IES, Paola Mera, exgerente del Hospital de los Ceibos, al proceso por delincuencia organizada que se investiga a Jacobo Abdalá, Michelle Bucarampuley, Daniel Noé Salcedo y 10 personas más. Y la defensa del expresidente Rafael Correa solicitó al tribunal del caso Sobornos no ejecutar parte de la sentencia en firme donde queda anulada su pensión vitalicia. Correa argumenta que cuando fue presidente adquirió este beneficio del sueldo vitalicio, el cual se ha convertido en un derecho adquirido, por lo que señala que la ley del principio universal rige para lo venidero y obra con el criterio retroactivo cuando es favorable. Es tiempo de contarles que, en cambio, las autoridades judiciales acogieron la acción de protección solicitada por parte de la empresa Conorte. Esto frente a la multa impuesta por la prefectura del Guayas. Las autoridades del gobierno provincial pedirán la ampliación de este tema. Veamos. Durante este jueves se dio a conocer lo aceptado por el juez de la Unidad Penal Sur en Guayaquil, en donde la acción de protección por parte de la empresa Conorte fue acogida por autoridades judiciales. Recordemos que la prefectura del Guayas impuso una multa a esta empresa por supuestos incumplimientos de obras viales. Ha declarado la vulneración efectiva del derecho a la defensa de la empresa concesionaria Conorte y como consecuencia de ello ha dejado sin efecto la multa de $21 millones, disponiendo que tiene la concesionaria todo el derecho, la prefectura todo el derecho de fiscalización, pero que debe hacerlo de conformidad con la Constitución y la ley. Hace pocos días el anuncio lo hizo la propia prefectura del Guayas, en donde la entidad sancionaba con un valor de casi $30 millones, tanto a Conorte como a Conceagua. No dejó claro, por lo que desde ya dejamos sentada pues nuestra petición de ampliación de la sentencia, porque fue totalmente oscura, por decirlo menos, la misma, ¿no? ¿Cuál fue el argumento principal del juez para determinar esa acción? Él argumenta pues que se ha violado supuestamente el debido proceso, ¿verdad? Nosotros procederemos a ampliar, a solicitar que se amplíe la misma
y después de eso pues procederemos a hacer las respectivas apelaciones que nos permite la ley, ¿no? Los representantes legales de la empresa buscan un diálogo con la prefecta Susana González para un acuerdo. Yo quiero reiterar en mi llamado a la señora prefecta para entrar en un diálogo abierto y franco en beneficio de la ciudad, de la provincia. Informó Julio César Saona. Y en la Corte Nacional de Justicia se desarrolló la audiencia de casación por la paralización de los servicios públicos, delito investigado en contra del prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez. Sin embargo, el tribunal, al no encontrar mayores vinculaciones, lo declararon inocente. Asimismo, suspendieron todas las medidas interpuestas en su contra. Chávez fue acusado de haber participado en las paralizaciones del SOTE en las protestas de octubre del 2019. El gobierno ya tiene listos 120 millones de dólares para entregar a las pymes, esto como parte de la reactivación económica a nivel nacional. Estos y otros temas fueron analizados en el gabinete ampliado que se cumplió en la ciudad de Guayaquil. Veamos. El presidente y sus ministros sesionaron en el puerto principal. Desde el segundo piso del edificio de la gobernación plantearon temas relacionados a la reactivación económica. En ese sentido, la Corporación Financiera Nacional adelantó que ya fue aprobado un crédito por 260 millones de dólares de parte del Banco Mundial. Llegaron al país la semana pasada los primeros 120 millones que va a ser destinado justamente para la reactivación de las pymes. Entonces, con eso vamos a dar bastante alivio a todas las pymes que puedan tener créditos a baja tasa a largo plazo. En cambio, el ministro de Inclusión Económica y Social detalló la ampliación de la red de protección social. En este sentido, se trabaja en un bono de apoyo institucional dirigido a personas en situación de vulnerabilidad, de pobreza extrema. Pero sobre todo para nuestros niños y las niñas que están en condiciones que pueden estar en desnutrición crónica infantil. Para ello, estamos destinando 240 dólares por una única vez que se está cobrando durante todo el mes de octubre. Para el ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lazo, se vienen soluciones al sector de cañicultores, ya que mediante reuniones con este gremio se ha logrado determinar las prioridades que deben ser solucionadas en el corto plazo. Y la idea es poder, primero, lo urgente, terminar de cumplir los pagos a esta industria. La industria sucroalcoholera en general, especialmente los cañicultores, tienen que tener la tranquilidad de que el gobierno va a dejar los contratos establecidos. Informó José Morales. Y al volver, se cerraron las inscripciones en el CNE. 17 binomios presidenciales, 18 listas para asambleístas nacionales y 16 para parlamentarios andinos fueron inscritas. Esto y más al volver de la pausa. No olvides que el uso de la mascarilla es obligatorio. Antes de colocarte o retirarte la misma, debes lavarte muy bien las manos. Cuida que tape perfectamente tu nariz y boca. No la toques ni la bajes al cuello. Retírala desde los elásticos para que no contamines tus manos. Recuerda que la pandemia aún no termina. Cuida de ti y de tu familia. Continuamos con el desarrollo informativo. Al considerarse cerrado el periodo para la inscripción de candidaturas, el CNE dio a reconocer los datos respecto al proceso. 17 binomios presidenciales, 18 listas para asambleístas nacionales y 16 para parlamentarios andinos presentaron documentos. Hasta el momento de los 17 binomios presidenciales, solo aquellos de las organizaciones Izquierda Democrática, Democracia Sí, Alianza Creo, Partido Social Cristiano y Ecuatoriano Unido se encuentran calificados. 9 binomios han sido ya tratados en el Pleno, 4 se les ha aceptado las candidaturas, a los 5 restantes se les ha pedido que subsanen. A pesar de ello, ni así se podría decir que está en firme la calificación de Ecuatoriano Unido y de la Alianza Creo Partido Social Cristiano. Se ha presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Electoral. En torno a las listas de parlamentarios andinos, 16 son las organizaciones políticas que presentaron candidatos, de las cuales 3 se han enviado a subsanar, que es del Movimiento Democracia Sí, Creo y Unidad Popular. Para asambleístas nacionales, 18 organizaciones constaron en el registro del Consejo Nacional Electoral con representantes, de los cuales se ha enviado a subsanar al Movimiento Democracia Sí y a Creo. El Partido Unidad Popular ya se le ha calificado.
El Pleno del Consejo Nacional Electoral espera en los próximos días tratar los temas pendientes en torno a los procesos de 8 binomios presidenciales y asambleístas provinciales. Según se señaló, hasta antes del 7 de enero se debería contar con la lista definitiva. Informó Javier Rosero. Los criterios de la población sobre el proceso electoral son diversos. Algunos tienen incertidumbre y esperan propuestas en firme de los candidatos, mientras que otros critican la gran cantidad de binomios inscritos. Esto a 4 meses nada más de las elecciones del 2021. Veamos. Mientras avanza el proceso electoral, crece la incertidumbre de los votantes. Si bien la lista de candidaturas presidenciales aún no está en firme, algunos ciudadanos encuestados muestran desinterés y otros esperan conocer las propuestas. Bueno, el país para mí lo que necesita es una reactivación económica y creando más producción y empleo. Especialmente la educación, la salud, que ahora se ha puesto muy difícil. El descontento social se ha generalizado en estos últimos meses por los casos de corrupción y la situación económica del país. Según sus criterios, no confían en ciertos candidatos y critican la gran cantidad de binomios inscritos. Hay muchos candidatos, ya sabemos cómo son y en realidad volverles a elegir a ellos mismos creo que no vale la pena. Se han burlado de nosotros y deberían tener un poquito más de respeto porque por nosotros están donde están y nos han hecho mucho robo, mucho desfalco. En una encuesta realizada entre el 30 de septiembre y 4 de octubre en 4 provincias del país a 2017 personas, revela cuál es la preocupación actual de la población. Los principales problemas mencionados por la población son no poder pagar los gastos, el arriendo, los alimentos, el COVID, las deudas del pago de tarjeta, los préstamos, las pérdidas de empleos y los despidos. Para el docente Cristian Arteaga, el alto porcentaje de indecisión responde a la suma de una crisis productiva agravada por el coronavirus que paralizó muchas actividades. Es decir, la pandemia evidenció una serie de dispositivos que ahora combinan dos tipos de crisis inimaginadas, pero además impensables en momentos dados y en el análisis político, la política y la económica. Antes no. Explica que la concentración de la población está en problemas mucho más de fondo, sumado a mensajes generales de los precandidatos sin aterrizar en los mecanismos que resuelvan los problemas actuales. Muchos tal vez ni siquiera estén pensando, a pesar que tenían una cultura política de algún modo elevada y todos están pensando también en las dinámicas de sobrevivencia. Este es uno de los escenarios a 4 meses de los comicios de 2021. Informó Priscila Cadena. 7:20 de la mañana vamos a recibir en este día viernes de feriado en la emisión de la mañana del Comercio TV al candidato para la presidencia de la República por la Izquierda Democrática, el ingeniero Javier Hervas. Ingeniero Hervas, desde la matriz de Televicentro en Quito, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Placer saludarle, ¿cómo está? Estimado Roberto, muy buenos días, un gusto, muchas gracias por esta entrevista. Para mí es un placer dirigirme a usted y a toda la audiencia de El Comercio TV. Lo propio, ingeniero Hervas, estando en la ciudad de Guayaquil, espero que disfrute las fiestas. Así haremos el intento, muchas gracias. A ver, vamos a entrada. Usted es candidato presidencial, cuéntanos un poquito, vamos a hacer un preámbulo rápido, un poquito de su perfil. ¿Qué le motivó para ser candidato, siendo y tomando en cuenta que no hay experiencia política de su lado? Sin duda. Gracias, permíteme presentarme. Yo decirles que soy un ecuatoriano de 48 años. Yo nací aquí en la ciudad de Guayaquil. La mayor parte de mi vida la he residido en Quito y mi actividad productiva la he desarrollado principalmente en la provincia de Cotopaxi. Decirles que soy ingeniero de producción agroindustrial. Yo estudié en la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia, y decirles que llevo más de 25 años en el emprendimiento, donde realmente comencé con un pequeño negocio, una pequeña panadería de barrio, donde yo era el panadero los días domingo. ¿De verdad? ¿Haces pan? Pero por supuesto, eso es como montar bicicleta, son cosas que uno nunca se olvida. Croissant. Así es. Y decirles que hoy en día soy un agricultor, soy un industrial, soy un comerciante, un transportista y un exportador. Pero también decirles que yo no vengo de una familia de empresarios, que todas estas actividades económicas que les he mencionado no han sido ni heredadas ni tampoco compradas. Todas han partido de una idea, por supuesto, un grupo humano que he ido integrando y formando y que hoy en día generamos trabajo directo a más de 300 familias ecuatorianas.
En relación a la pregunta, Roberto, efectivamente, yo no tengo una trayectoria política, no he tenido tampoco una militancia partidista. Yo soy un ciudadano más, que está totalmente comprometido con nuestro país. Y los malos políticos que nos han llevado a esta tragedia que hoy en día vivimos, y que básicamente si no nos involucramos en política, alguien más lo va a hacer, como ya ha pasado. De tal manera que si los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores, que sí somos la mayoría y que no merecemos esta tragedia que hoy en día vivimos, si no nos involucramos, eso es lo que va a pasar. Ante la invitación de la ID Listas 12, la cual asumo con plena conciencia de la grave crisis que estamos atravesando, pero también con total compromiso y decisión, porque también entiendo las oportunidades en que todavía estas próximas elecciones es una oportunidad de oro, y aquí más allá de hablar de un nombre o de una lista, es el país entero que necesita redireccionarse. Y en tal sentido, por supuesto, hoy en día me presento ante usted, ante todos los ciudadanos ecuatorianos como candidato a la presidencia de la República por la ID Listas 12, ante la urgente necesidad que tenemos de redireccionar positivamente nuestro país. ¿En qué grado de la política estás, ingeniero? ¿Izquierda, derecha, centro? ¿En qué parte estamos? Bueno, la ID Listas 12, sin duda, es un partido de centro-izquierda. Y también aquí quisiera mencionar, Roberto, que dentro de los valores con los cuales yo fui formado por mi familia, y dentro de los valores que yo he desarrollado, justamente en el esfuerzo, la dedicación y la tenacidad, que significa hacer emprendimiento, que significa hacer industria, yo comulgo plenamente con los valores de justicia social con libertad, justamente los valores estructurales de la ID Listas 12. Bueno, ya metido en este camino a la presidencia, como dicen, ya nos metimos para bomberos, aquello para adelante. ¿Qué ejes, qué planes, qué se tiene? Gracias. Bueno, nosotros hemos desarrollado un plan de gobierno, un programa que lo hemos denominado Soluciones Concretas para sacar al Ecuador de la crisis. Este programa está estructurado en 3 pilares fundamentales: soluciones económicas y productivas, soluciones de justicia social, salud, educación, alimentación y soluciones de valores democráticos y transparencia del Estado. Pero sí, Roberto, ante la urgencia que hoy en día vivimos y ante las necesidades de los ciudadanos y las familias ecuatorianas, sin duda, las soluciones económicas y productivas en este momento es la urgencia. Hagamos cositas rápidas, ingeniero. Creo que está saturado el micrófono, está en el máster mío de la entrada del streaming. Gracias. La economía. A ver, el país pasa por una crisis producto no solamente de la pandemia, de 14 años, problemas que ha habido, 20 atrás también, en fin, un manejo económico que no nos ha llevado absolutamente a nada. ¿Qué haríamos? Bueno, el problema estructural que hoy en día tenemos, el más grave dentro de tantas urgencias que hoy en día enfrentamos como sociedad, como país, es sin duda el empleo. De tal manera, y aquí en materia económica también permítame decirle, Roberto, que el empleo no se crea por decreto, y menos aún recitando libros de texto, como ya varios políticos han pretendido en el pasado hacerlo. El empleo es consecuencia de una dinamización económica y fundamentalmente de liquidez en el aparato productivo. En tal sentido, nuestra propuesta es el Fondo para el Arranque Productivo. Yo he tenido ya varias reuniones con multilaterales. Y, por ejemplo, le menciono una, con la CAF, con la Corporación Andina de Fomento. Si usted junta banca pública y garantía soberana, usted con la CAF logra obtener al 1.8% de interés, 18 años plazo. Con el BID y el Banco Mundial, tasas de interés aún menores. De tal manera que eso es lo que nosotros justamente estamos buscando, inyectar dinero al aparato productivo. Nuestro objetivo, llegar a ser 6 puntos del PIB, este fondo para el arranque productivo. Es ambicioso, pero también déjenme decir que no es demagogia, es posible. Estas reuniones yo ya las he tenido. Y por eso es justamente mi permanente llamado y francamente una exigencia que le hago al presidente Moreno que pare con la venta del Banco del Pacífico. Es crucial para que el siguiente gobierno pueda dinamizar la economía, el que necesita una banca pública. Pero le desarrollo la idea del Fondo para el Arranque Productivo.
en función de ese interés que yo le menciono que se captaría. Y aquí nuestra invitación también al sistema financiero nacional, fundamentalmente cooperativas que tienen más cercanía en las diferentes zonas territoriales. Pero aquí el producto final, 6% de interés y un plazo de 15 años. Aquí lo que me gustaría en este espacio poder desarrollar es el enfoque del Fondo para el Arranque Productivo al profesional independiente. Que hoy en día es una realidad, como ingenieros, arquitectos, odontólogos, médicos, abogados, con carpeta bajo el brazo, encuentran una triste realidad que ni el sector público ni el sector privado les puede ofrecer una plaza de trabajo. Ante ese escenario, esa es la política pública, entendiendo la necesidad, generar un plan de acción. Ante ese escenario, generar este fondo para el arranque productivo. Y le hago un ejemplo muy pequeño. El odontólogo, con $45,000 le tenemos montada toda su consulta. Y no solamente que le solucionamos a esa odontóloga, a ese odontólogo, el que lo volvamos un agente productivo, un agente económico, sino que indirectamente él o ella va a necesitar un auxiliar, va a necesitar una recepcionista. Eso es dinamización económica. Eso es lo que en este momento necesitamos, darle liquidez a la parada. Clarísimo, ingeniero. Tema corrupción, ¿qué hacemos? Eso, sin duda, es algo que nos debería avergonzar como ecuatorianos. Y aquí sí, un pequeño paréntesis y mi reconocimiento y mi aprecio a ustedes, los periodistas, los comunicadores, porque gracias a la labor de ustedes, y yendo en contra del poder, la sociedad ecuatoriana hemos podido tener un primer baño de verdad. Algo que sin duda nos debería avergonzar e indignarnos, pero que hoy en día tenemos casi que a diario un nuevo evento de corrupción que lo podemos ver. Fundamentalmente, un aprendizaje, muchos aprendizajes, pero uno de fondo que tenemos que darnos, que nunca más permitamos por ninguna razón que haya ningún gobierno que le meta las manos a la justicia. Hoy en día estamos viendo lo que eso significa con tanto evento de corrupción en el sistema público ecuatoriano. Pero sí, aquí también déjeme decirle que ante esta grave pandemia que vivimos en el mundo, pero aquí en el Ecuador nos ha golpeado muy fuerte, mientras tenemos hermanas y hermanos ecuatorianos muriéndose, no solo por la pandemia, no solo por los contagios del COVID-19, sino por un sistema de salud que no ha podido reaccionar. Por estos factores, tenemos hoy en día, al día de hoy, todavía hermanos ecuatorianos muriéndose, y llegar a encontrar, inclusive, que en el sistema de salud haya corrupción. Créame que ahí sí ya no puedo encontrar un adjetivo para poder definir eso. Me deja sin palabras. Pero usted iría atrás de la corrupción, ¿alguna propuesta en firme para cambiar las estructuras gubernamentales que se tienen en ese aspecto? Bueno, porque lo que me acaba de decir lo sabemos todos. Correcto. Miren, fundamentalmente, que el gobierno, el ejecutivo, no meta las manos nunca más en la justicia. Eso tiene que investigar y sancionar el sistema judicial. Pero sin duda, el ejecutivo lo que sí puede es apoyar para que esto suceda. Sin duda es algo estructural que nos ha afectado muchísimo, pero ¿cómo podemos proyectar una sociedad de futuro, la que queremos tener aquí en el Ecuador, sobre la impunidad? De tal manera que tiene que haber, sin duda, un apoyo decidido de parte del Ejecutivo para que no haya impunidad. En la política pública, ¿qué plantea, ingeniero? Bueno, hoy en día realmente enfrentamos muchísimas urgencias. Son muchos los problemas. Vivimos una profunda crisis económica, social. Hablamos algo sobre la crisis de valores. Realmente el escenario es muy complejo. Pero sí decirlo, que todavía en estas elecciones tenemos esa oportunidad. Y nuestra candidatura, junto a mi binomio, María Sara Gijón, una mujer de oro, que de hecho yo la propongo al partido y resulta que ha sido militante desde su juventud. Decirle que nuestra candidatura constituye la alternativa, la opción más seria y más responsable ante una encrucijada que aparentemente tenemos que enfrentar los ecuatorianos en estas próximas elecciones. Por un lado, quieren regresar a gobernarnos un modelo correísta que durante 10 años nos dejó muestras de sus limitaciones. Por otro lado, quiere gobernarnos el representante de los banqueros que durante estos últimos 4 años, de hecho, ha estado cogobernando y nos ha mostrado sus grandes errores. En tercer lugar, un discurso radical y de muy poca eficiencia.
en gestión. Ninguna de estas opciones constituye un cambio serio, un camino serio y responsable para el futuro del país. Y ustedes plantean otra cosa. Pero, ingeniero, ¿qué hacemos en la política pública? A ver, políticas para implementar industria, turismo, la agricultura. ¿Qué plantean ustedes? Fundamentalmente, lo que el Ejecutivo, lo que el gobierno tiene que hacer en términos de política pública es generar estabilidad. Una de las propuestas nuestras, en mi gobierno, en los primeros 3 meses, porque no puede pasar más de 3 meses, tener, junto con el aparato productivo del país, el aparato comercial, el aparato industrial, un acuerdo tributario y mi compromiso, una vez llegado a ese acuerdo tributario, en todos los 4 años de gobierno, ninguna sola reforma, ni tributaria ni laboral. Es lo que nos hace falta, que no lo hemos vivido durante tanto tiempo en nuestros gobiernos. Esa inestabilidad es la que afecta justamente. ¿Y de dónde va a sacar la plata, ingeniero? Bueno, yo le menciono, por ejemplo, el Fondo para el Arranque Productivo. Un ese es mecanismo, los multilaterales. Eso ya está. Y eso está, ya tiene por herencia. Correcto. Pero también, si hablamos localmente, mire, hoy en día con el caso del ISPOL, los fondos de jubilación, hoy en día el Estado ecuatoriano le adeuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 14.700 millones de dólares, de los cuales 6.700 del Fondo de Jubilación del IES. Esa plata es nuestra. Nos están hablando que tal vez no hay dinero para pagar jubilaciones. Es decir, dinero hay, Roberto. El presupuesto del Estado es prácticamente 35.000 millones. Lo que está es pésimamente mal administrado. Ok, usted cambiaría toda esa estructura. El tema educacional es otro talón de Aquiles que con esta pandemia pues se ha hecho ver. ¿Usted qué cambios plantea? Bueno, en términos de educación y más aún en esta pandemia, reconocer que tenemos que hacer una mayor conectividad en nuestro país, que es necesario. Y hoy en día estoy aquí en Guayaquil, he hecho una agenda, igual la semana anterior, y así estoy visitando varias provincias, tratando, por supuesto, de tener una agenda de medios con un buen módem. Voy a diferentes lugares, bien poblados, que no son tan pequeños, no tienen un buen servicio de Internet. Hoy en día, ante esta pandemia, tenemos que garantizar la conectividad de nuestros jóvenes ecuatorianos para que se puedan seguir educando, pero no solamente en términos de lo que hoy en día vivimos como pandemia. La sabiduría, el conocimiento que está disponible ahí para todo ecuatoriano, no solamente para los jóvenes, para cualquier ecuatoriano. Tenemos que llevar a la conectividad que llegue a ser un derecho y que el Estado lo asuma como tal, para que poder a nuestros hermanas y hermanos ecuatorianos darles la posibilidad de que estén conectados y con acceso al Internet. Eso un punto, pero vamos más estructuralmente. Mire, yo no soy partidario que el gobierno imponga políticas, pero ante la ausencia es necesario, porque sí, déjeme decirlo, el gobierno, el Estado, es el estratega fundamental de la sociedad. Y si hablamos en términos de educación, mire, yo en mi primaria, yo sí recibí clase de civismo. Todos. El amor a la patria es importante, pero no estamos hablando solamente de eso. Lógica y ética también nos dieron, ahora les quitaron la lógica y ética. Imagínese usted, lo que estamos yendo para atrás. En la primaria tenemos que tener clase de civismo. Y le decía, no solamente por el amor a la patria, el aprender a respetar a las mujeres, el aprender a respetar la naturaleza. Es que son valores. Valores. Eso es fundamental. Si hablamos de la secundaria, mire, el Ecuador es líder en la región en emprendimientos. Y tristemente, que los primeros 3 años se convierten en fracaso, que es la etapa más difícil de un emprendimiento. Tenemos que enseñar a nuestros jóvenes bachilleres a hablar en público. Tenemos que darles una materia que se llame retórica, para que cuando se gradúen puedan vender sus ideas, puedan hablar en público. Si hablamos de una educación superior, mire las fallas estructurales que tenemos. Si usted quiere estudiar, hagamos un ejemplo, leyes y está en la Tacunga, no lo puede hacer y tiene que irse a estudiar leyes a Riobamba. Es una realidad de muchísimo joven ecuatoriano. Es que aquí no estamos hablando de casos aislados, es la gran mayoría. Pero también aquí lo que tenemos que impulsar
es la formación dual. Tenemos que impulsar la formación tecnológica. Hoy en día, nuestra sociedad ha tomado un camino equivocado que le estamos vendiendo a nuestros jóvenes la idea que si no es un profesional, es un fracasado. Y le forzamos a que tenga que estudiar una carrera de 5 años de una profesión, cuando de hecho muchos jóvenes tienen talentos y aptitudes que si los desarrollan estarían mucho más a gusto. Y no solo eso, mire usted, Alemania, un tecnólogo muchas veces gana más que un profesional. Pero por supuesto aquí no estamos hablando solamente en términos económicos, aquí estamos hablando de las aptitudes, las capacidades y también la realidad. Mucho joven ecuatoriano deserta de la universidad porque no tiene el recurso económico y sin embargo podría ser productivo mucho antes estudiando una tecnología. Eso, otro de los aspectos que en términos de educación, en términos Ingeniero de Hervas, un dio para atrás. muchísimas gracias por habernos permitido conocerle un poquito más y habrá oportunidad de ir ampliando todos estos temas que suenan muy interesantes. Desearle que el feriado lo disfrute. Muchas gracias, Roberto. A las órdenes. Un último mensaje, si me lo permite. Decirle a mis hermanas, a mis hermanos ecuatorianos, que nuestro país, nuestro Ecuador, ya no tolera más confrontación. Lo que todos los ecuatorianos necesitamos son soluciones concretas. Y ahora, muchas gracias. Muy buenos días, Roberto. Gracias al ingeniero Javier Hervas, candidato presidencial de la Izquierda Democrática. Aquí hacemos una pausa en la edición de la mañana del Comercio TV. Retornamos en breve. No se vayan. Continuamos con el desarrollo informativo. El régimen revisará el recorte presupuestario de municipios y prefecturas, cuyo gremio solicitó el criterio de la Procuraduría sobre los porcentajes, pues la norma estableció un techo del 5%. La Asociación de Municipalidades realizó una asamblea en Guayaquil, donde estuvo presente la ministra María Paula Romo. Antes de que inicie la asamblea de AME Nacional y llegue la ministra de Gobierno, aquí dijeron ya tienen suficiente con los atrasos en las asignaciones. Hemos planteado ya una interpretación del artículo 118 a la Procuraduría General del Estado. En el segundo cuatrimestre no puede ser más allá de un recorte del 5% para los municipios del país. Los descuentos van desde el 30, 40 y hasta el 50%. ¿Cuál es la data? ¿Cuál es la información de donde se están haciendo estos cálculos? Estamos hablando que el recorte es de 130 millones de dólares, 130 millones que afectan directamente en infraestructura. Aún así, sobre el abono anunciado con parte del primer desembolso del FMI, solo tienen datos generales. A los municipios medianos y pequeños, todas las asignaciones hasta el mes de septiembre. Por ejemplo, al alcalde de Balado le han abonado $100.000. ¿Usted cree que con esto pueden subsistir? Nuestro municipio fue el único que estuvo a tiempo completo de lunes a domingo para poder tener ese control. Tras su intervención ante los 221 dignatarios asistentes. ¿Pudo calmar los ánimos de los alcaldes usted ahora? ¿Va a haber un ajuste en la fórmula? Probablemente sí, dependiendo de los recursos, de los ingresos y también de las necesidades. ¿En qué porcentaje? En el menor posible, con la menor afectación posible. Y que solo en estos 6 días han entregado 150 de los 1.200 millones que les adeudan a los GATS. Por unanimidad, la asamblea se suspendió hasta conseguir una audiencia con el presidente, informó Jorge Escobar. Vamos a contarles ahora que la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para el segundo debate sobre la Ley de Seguridad Social referente al cálculo de pensiones jubilares. Importante esto, veamos. Con 10 votos a favor, la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea Nacional aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social sobre el cálculo de pensiones jubilares. Con esta normativa se busca generar una base legal en donde se sustenten los cálculos de las pensiones. Para que esta decisión no quede en manos del Consejo Directivo de turno, sino que sea por ley justamente organizada, planificada nuestro cálculo de pensión jubilar. La reforma propone que el cálculo sea aritmético, es decir, que se promedie de los 5 años de mejor sueldo, salario de aportaciones y que no se realicen modificaciones como ocurrió en el directorio pasado, que se añadieron cálculos geométricos que a decir de los jubilados salieron desfavorecidos. Garantizar que en adelante las personas que se jubilan reciban la pensión que por derecho, por justicia, ¿verdad? No me parece a mí justo que
después de 30, 40 años de aportaciones, se inventen cálculos, se inventen cualquier tipo de cálculo para que la gente no reciba precisamente lo que tiene que recibir. Si hacemos el esfuerzo durante 30, 40 años, el Estado nos tiene que garantizar, la institucionalidad del Estado nos tiene que garantizar que nosotros tengamos como pensión lo que nos merecemos. Además, se señala lo siguiente. Referente a la revisión de la edad de retiro, esta potestad debe ser ejercida y la decisión la debe tomar la Asamblea Nacional, no el Consejo Directivo del IES. El informe deberá ser discutido y analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional para su aprobación, informó Valeria Navarro. Y asambleístas solicitan que se revise y modifique el reglamento a la ley humanitaria que afecta la estabilidad laboral de los profesionales de la salud que trabajaron a pesar de los riesgos de la pandemia. Colegios de médicos de Pichincha y Guayas se suman a este reclamo. Médicos respaldan a asambleístas para que se modifique y revise el reglamento de la ley humanitaria emitido por el Ejecutivo. Rechazamos el dicho reglamento. Reverse ese artículo 10 que pone trabas a la aplicación, como yo le decía, de esta ley humanitaria. Si bien la ley garantiza estabilidad laboral a los profesionales de la salud que trabajaron durante la pandemia, el reglamento detalla especificaciones generando mecanismos de selección. Y en vez de que el reglamento sea una forma adecuada para facilitar lo que establece la ley, aquí le complica todo. En este reglamento, si bien al presidente de la República le reconoce la Constitución la potestad de reglamentar una ley, pero no puede contradecir o alterar el contenido de la misma. A decir de los colegios de médicos, al momento, varios profesionales están siendo desvinculados de los sistemas de salud pública. Conozco casos de la seguridad social, por ejemplo, de paramédicos, ¿ya?, que han sido separados. Nos sentimos burlados en este sentido. Ha habido la semana pasada, ustedes de conocimiento, en los medios de comunicación se manifestaba que 40 profesionales del Instituto de Seguridad Social en la ciudad de Quito fueron desvinculados. Con 11 votos a favor a través de una resolución, la Comisión de Derecho Económico de la Asamblea Nacional solicita al presidente del Legislativo que se convoque de manera inmediata a una plenaria para tratar el tema. Incluso, algunos legisladores consideran que el reglamento debe ser derogado. Gremios de la salud, por su parte, analizan ciertas medidas. Tomaremos las medidas que, muy a nuestro pesar, tengan que adoptarse. Presentar una denuncia o una queja a la Corte Constitucional para que se aplique la inconstitucionalidad de este acuerdo, porque una ley el espíritu de una ley no puede ser afectado por un reglamento. Informó Valeria Navarro. Durante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el ECO 911 registró un total de 308 intentos de suicidios. Lamentable esto. Profesionales en psicología, escuchen bien, destacan que el confinamiento, la crisis económica y los conflictos familiares son algunas de las causas para este crecimiento de las cifras. Veamos. Durante esta emergencia sanitaria se incrementaron los intentos de suicidio. El Servicio Integrado de Seguridad ECO 911 registró un total de 308 episodios desde el 12 de marzo hasta el 17 de septiembre. Dentro de la videovigilancia, nuestros evaluadores, que están 24 horas al día atrás de una cámara, han podido determinar actos en donde hay seres humanos que atentan contra su vida. Se lograron salvar a través de articulaciones de videovigilancia y con las instituciones que corresponden. Para los psicólogos, una persona que toma la decisión de terminar con su vida se encuentra probablemente atravesando un cuadro de posición irresoluble frente a los problemas. Un factor protector de la salud mental es que yo pueda creer que los problemas sí se pueden resolver de alguna manera. Los casos más recientes en la capital fueron el de una mujer que intentó lanzarse de un puente en la avenida Mariscal Sucre, la cual fue rescatada por agentes metropolitanos, y un hombre de mediana edad que tuvo la misma intención en el puente de El Inca, el cual fue impedido de su acción por efectivos policiales. Según las estadísticas,
Las provincias que registran mayores casos de intentos de suicidio son Guayas con 49, Pichincha con 43 y Manabí con 39. Estas vidas fueron salvadas por la oportuna gestión del ECU 911 en el despliegue inmediato de operativos. Y nosotros inmediatamente enviamos como un evento priorizado a Policía Nacional o, dependiendo del caso, al Cuerpo de Bomberos. Para el profesional en psicología, el confinamiento, la crisis económica y los conflictos familiares son algunas de las causas que han motivado el incremento de estos episodios. ¿Cuál es la principal motivación para quitarse la vida, aunque suene paradójico? Es dejar de sufrir o solucionar un problema. Por ello, los profesionales aseguran que se debe cuestionar a la persona para lograr un acto reflexivo y salvar su vida. La situación muchas veces viene acompañada de la contención. Y la contención muchas veces es esta, contención más de característica física. Esta frase que yo les he contado hace un rato ayuda a disuadir mucho. Realmente, tú quieres quitarte la vida, tú quieres dejar de vivir o quieres dejar de sufrir. Informó Paola Castillo. La DINAPEN ha receptado más de 2.800 denuncias por delitos sexuales desde enero hasta lo que va del año. Más del 80% de los casos se han dado en contra de mujeres y niñas. Desde enero hasta lo que va del año, según la Dirección Nacional de Policía especializada en niños, niñas y adolescentes, se han receptado 2.809 denuncias por delitos sexuales, de los cuales 34 casos se realizaron a través de medios electrónicos. De esta cifra, el porcentaje de género corresponde a un 88,9% de niñas y jóvenes mujeres y un 11,1% a hombres. Ya de 13 hasta los 18 años, estamos hablando de adolescentes, que son las mayores víctimas de este tipo de personas. Según la DINAPEN, la brecha de género se ve reflejada en las cifras y en las múltiples denuncias que ingresan a la unidad. En medios electrónicos hablamos de las redes sociales. Utilizan redes sociales con perfiles falsos para tratar de reclutar o engañar a las víctimas, haciéndose pasar por personas de la misma edad, ofreciéndoles algún tipo de retribución, aprovechándose de su vulnerabilidad en ese momento. A esto se contrapone la necesidad tecnológica emergente a causa de la pandemia, en utilizar medios electrónicos para estudio y otras actividades. Es que las niñas que no tienen acceso a Internet y las mujeres que no tienen acceso a Internet y están viviendo violencia en sus hogares, no tienen la posibilidad de hacer una denuncia o de buscar auxilio. Situación que corrobora la policía especializada en cuanto a las denuncias que fueron receptadas durante el confinamiento. Recuerden que tuvimos la pandemia donde las personas desde que inició las medidas de control estaban confinados en su hogar. No podían salir a denunciar, se quedaban ahí en algunas ocasiones con el propio agresor adentro y era difícil para ese niño o niña adolescente poder salir a denunciar esto. Si bien el uso del Internet es una herramienta de conectividad, desde distintas instancias se hace un llamado a un uso responsable de medios electrónicos, así como el compromiso de frenar actos que comprometan la integridad de niñas y adolescentes, informó Caterine Aguirre. Lamentables noticias. Un helicóptero de la FAE se accidentó al mediodía de ayer jueves en el Parque Ichimbía, en la ciudad de Quito. En su interior viajaban 3 miembros de la institución militar. A Dios gracias, no pasó mayor percance. Veamos. Fue en horas de la mañana que el helicóptero TH-57 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se encontraba realizando una misión de entrenamiento de montaña. La institución militar confirmó que el mismo habría sufrido un percance que obligó al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia. Se encontró 2 pacientes ambulatorios estables y un paciente que es evaluado y transportado por personal del Cuerpo de Bomberos a una casa de salud. El aterrizaje forzoso se confirmó se lo hizo en el helipuerto del Parque Ichimbía. Daños a la propiedad pública como a terceros no se registraron. Consumado el accidente, llegaron organismos de socorro para valorar a los 3 militares y asegurarse que el aparato no presente peligro de explosión. Pudimos encontrar combustible derramado junto al helicóptero. Se procedió a hacer una capa de espuma para dar las seguridades necesarias sin alterar la escena para que se hagan las averiguaciones necesarias. El Comando de Operaciones Aéreas de la FAE confirmó que se investigará las causas del siniestro aéreo. La junta que se encargará de las acciones será conformada hasta este viernes, informó Javier Rosero.